Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Damos gracias al Señor por su palabra, por este momento. Luego, antes de finalizar la reunión, tenemos otro momento muy lindo hoy, en el reconocimiento de dos hermanas como diaconisas de la congregación, las primeras dos diaconisas, y damos gracias también al Señor por eso. Pero bueno, vamos a ir ahora al tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Vaya conmigo ahí a su Biblia. Hace un rato atrás lo leímos, Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Los que vienen hace poquito, por ahí alguno que ha venido por primera vez, sepa, la iglesia predica expositivamente y secuencialmente. Predicamos un libro completo y justamente hoy terminamos el libro de la carta a los romanos. Es el último pasaje ya que tratamos de Romanos. Ya, si mal no me falla, hace más de 2 años que estamos predicando y damos gracias al Señor, hemos llegado al final. Dice Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27, leemos y luego vamos a orar y comenzamos. Dice así la palabra del Señor. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos estás dando, que nos estás regalando. Es una bendición todo lo que hemos podido compartir. Y ahora estamos llegando al momento de tu palabra, de la predicación, la exposición bíblica. Señor, te ruego que me des entendimiento para que pueda predicar con claridad, con sencillez, en el poder de tu Espíritu Santo. Que vos abra nuestro entendimiento para entender las verdades universales que se encuentran en este pasaje junto con sus implicaciones prácticas para nuestra vida. Que lo podamos entender correctamente para entonces, a partir de eso, creerlo de todo corazón y llevarlos a la obediencia práctica a nuestra vida, de manera que cada uno de los que estamos aquí podamos ser edificados espiritualmente. Ruego tu ayuda, tu asistencia en este tiempo y que seas honrado por medio de la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón es Alabemos a Dios por el Evangelio. Algo que creo que hace destacar en general una historia, haciéndola mejor que otras historias, es que tenga un final épico, un gran final. ¿Por qué? Bueno, porque si el relato tuvo un buen desarrollo, pero el cierre es ahí, ni fu ni fa, uno termina sintiendo que algo le faltó, ¿no? A veces le pasa cuando uno mira la película, ¿no? Y termina, y uno está así atrapado y al final dice, pero así va a terminar. ¿No? Dice, devuélvame mi dinero, decir, ¿no? Horrible. Considero que una buena trama se merece terminar con el broche de oro de un final bien pensado. Ahora, ¿por qué menciono esto al comenzar? Bueno, aunque la epístola de los romanos no se trata de ningún cuento, de ninguna historia, sí creo que este escrito, que sí es un escrito, una carta, tiene evidentemente, por lo que vamos a ver hoy, un final precioso, hermoso, muy bien logrado, realmente que sí. Se trata justamente estos versículos finales de una doxología. Algunos tienen ahí por ahí en la Biblia, en su Biblia Reina Valera, por ahí que ven que dice doxología final. Bueno, sí, se trata de una doxología. Doxología es una alabanza que proclama la gloria de Dios, en la cual el apóstol alaba al Señor por el Evangelio. La buena noticia de salvación, que era el mensaje que Pablo había llevado a cada región donde había servido, y que era la enseñanza que iba a llevar a Roma. Él mismo, cuando comienza la carta en Romanos 1:15, avisa de que es lo que él iba a anunciar cuando llegara a ello, el Evangelio. Ese Evangelio justamente entonces es motivo de alabanza en el corazón del apóstol, dirigido, como vemos al final de este texto, al único y sabio Dios que ha sido el que lo ha dado al mundo. No es la única doxología que tenemos en la carta. Usted conoce, por ejemplo, la
famosa doxología en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él sean todos. Esa es otra doxología. Pero creo que sí, probablemente sea la que tenemos aquí en nuestro texto de las más hermosas. ¿Por qué? Porque reconoce la majestad de aquel que merece toda la gloria de sus siervos, se trate de un apóstol como es Pablo, pero de cualquier otro creyente que sirva a Dios por amor y en humildad. Cada creyente debería reconocerlo. Un comentarista bíblico en cuanto a esta sección remarca lo siguiente. Quizás, dice este comentarista, el apóstol, tomando en ese momento la pluma de la mano de Tercio, su amanuente, escribe con exultación, o sea, con una alabanza llena de gran gozo y satisfacción, acerca del Evangelio. Evangelio al que entendemos, hermano querido, es el mensaje central y el tesoro glorioso que la Iglesia de Cristo posee. Es la joya que brilla en la Iglesia de Cristo, el Evangelio. Por eso lo ponemos en tan alta estima. Es el distintivo de tu propia vida si has definido seguir y servir al Señor hasta el final. Si, como cantaba recién, he decidido seguir a Cristo, el Evangelio es el distintivo de tu vida. Por eso te animo, entonces, y de eso vamos a hablar hoy, con mucha atención en este sermón final de la carta a los romanos, porque estoy seguro que así como ha sido en las más de 80 predicaciones que por la gracia de Dios hemos traído de la carta a los romanos, va a seguir siendo de mucha edificación para tu vida, como han sido cada una de estos sermones expositivos sobre la carta a los romanos. Así que el tema del sermón es el siguiente: un líder espiritual auténtico exalta a Dios por el Evangelio. Este es el tema. Un líder espiritual auténtico exalta a Dios por el Evangelio. ¿Por qué un líder así tiene tanta estima, tan alta estima por el Evangelio? Bueno, el pasaje presenta 3 razones que son las que vamos a ver en el día de hoy. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Estamos acá todos conectados? Vamos a ver entonces la primera de las razones de por qué un líder espiritual tiene en alta estima el Evangelio. ¿Cuál es esa primera razón? La tenemos al comienzo del versículo 25. La primera de las razones porque Dios confirma a los creyentes por medio del Evangelio. El pasaje, como decía en la introducción, se trata de una doxología final en el texto, la cual comienza de la siguiente manera, versículo 25, la primera parte dice: y al que puede confirmaros según mi Evangelio. ¿Qué es lo que está acá expresando en el arranque del apóstol? Bueno, veamos algunas cosas importantes para poder entender. Lo primero que se puede dilucidar o intentar ver aquí es a quién va dirigido la alabanza. Si vemos ahí al comienzo no se nombra a nadie, pero entendemos que está hablando acerca de Dios. Es a Él que va dirigido la alabanza, aunque no se mencione directamente ahí en esa pequeña porción que se trata de Dios. Si avanzamos hasta el versículo 27, vamos a ver en el versículo 27 que justamente ahí ya termina mostrando y hablando acerca de Dios, al único y sabio Dios. Evidentemente es Dios a quien va dirigido la alabanza que presenta aquí el apóstol. Pablo va a tomar todo este pasaje para elogiar justamente la grandeza de Dios. Y dentro de los innumerables hechos majestuosos y de las bendiciones incomparables que Él da a los suyos, se va a detener en particular sobre algo. ¿Qué es esto? El Evangelio. En particular, es lo que más vamos a ver la relevancia que toma justamente en esta sección que comienza aquí, que ya nos damos cuenta que la importancia que tiene el Evangelio, porque es con lo que comienza a hablar, que puede confirmar según mi Evangelio, pero va a ser después, en todo lo que viene después, el desarrollo, se va a tratar de eso. El hecho que él, por lo que vemos, lo menciona como mi Evangelio, no es resaltando de que sea propiedad exclusiva de él, no es de Pablo y de solamente Pablo, no es eso, sino queriendo recordar cuando dice mi Evangelio, que era el mensaje que él había estado predicando con fidelidad hasta ese momento, en lo que siempre había él hablado, era el mismo Evangelio. Evangelio que él en comienzo de la carta dice que no se avergüenza de ese Evangelio, por eso lo ha predicado como lo ha predicado, y que también él dice es el mismo Evangelio que va a predicar cuando llegue a Roma. Es lo mismo que iba a hablar. Así que eso en cuanto a entender esto. Por otro lado se refleja que aunque es cierto que Pablo era un fiel predicador del Evangelio,
la obra en la vida de los creyentes, o quien está realizando la obra, o el que va a realizar la obra, es quién. Fíjese que dice, y al que puede confirmar, o no dice yo los confirmo, dice otro los confirma. ¿Quién es ese otro que confirma a los romanos? Dios. El que puede confirmarlos a ustedes es Dios. Evidentemente está hablando de Dios obrando en la vida de estas personas. Es su poder el que obra en el ser humano de acuerdo a su gracia. ¿Cuál es el medio que Dios usa para obrar en los romanos y en todos los creyentes? El Evangelio. Así dice, el que puede confirmarlo según mi Evangelio o por medio del Evangelio. Y por último, lo que podemos ver que se presenta en esta sección es una de las operaciones divinas que se realizan en la vida de cada pecador que es redimido por el Evangelio, sea los romanos, sea cualquier otro. Es Dios quien, que dice ahí el texto que hace, confirma según o por medio del Evangelio. Ahora, ¿qué es esto de que Dios confirma? Bueno, la palabra en el original para confirma, en el griego es sterizo, apunta a la idea de confirmar, de establecer, de afirmar algo de una manera sólida. De acuerdo a eso, entonces, podemos entender de qué se trata este primer énfasis en la doxología del apóstol. Pablo está glorificando a Dios porque justamente solamente Dios es el que por medio del Evangelio afirma y establece a los suyos. Eso es lo que está dando como énfasis. No son las estrategias personales de un líder, sea cual sea ese líder, las que dan esta clase de resultado de afirmar a los creyentes, sino la obra del Señor cuando su mensaje, el Evangelio, es anunciado fielmente. Por lo tanto, un líder espiritual, como lo era Pablo, nunca, si él entendía y realmente reconocía que era Dios obrando, nunca se arrojaría sobre sí mismo mérito alguno. En los resultados no diría, oh, esto se debe a lo que yo hice, sino a lo que Dios hizo. En todo momento él reconoce que si Dios es el que obra, la gloria es solo para Él. Porque solamente, en definitiva, el poder para confirmar a los creyentes y que usa las buenas nuevas de salvación como un medio para tratar con su corazón es Dios. Dios, en definitiva, es el que usa el Evangelio expuesto fielmente para tratar y afirmar a los corazones. Aquí entonces nos da la primera razón de por qué un líder espiritual exalta a Dios por el Evangelio. Un siervo así tiene muy alta estima este mensaje porque justamente es el medio que el Señor usa para confirmar a cada uno de los creyentes. Esta es la primera razón. Ahora, quizás alguien pueda preguntarse cuando lee esto y escucha esto, pero ¿cómo es que Dios usa el Evangelio para confirmar a los creyentes? ¿De qué se trata todo esto, ¿no? De Él confirmando. Bueno, el pasaje no lo explica, solamente dice, se centra más bien en reconocer la grandeza de Dios en hacer esta obra. Aquí Pablo lo que está haciendo principalmente es resaltar y exaltar que es Dios el que hace esta obra por medio del Evangelio. No nos da más detalle en cuanto a esto, pero bien podemos tomarnos unos minutos para hacer una pequeña mención para responder esta duda. ¿Qué es esto de que Dios confirma a los creyentes? Bueno, justamente Dios, usando las verdades expuestas en el Evangelio, justamente es el Espíritu Santo el que usa estas verdades para tratar en el corazón del cristiano. ¿Desde cuándo? Bueno, cuando incluso él está todavía lejos de Dios, es el Espíritu Santo el que le da el entendimiento suficiente a ese pecador que está perdido para comprender y para convencerlo acerca de su condición delante del Señor, de su completa incapacidad para salvarse a sí mismo, de lo que Dios ha hecho para solucionar su problema, su grave problema, su tremendo problema que es el pecado, y de la necesidad imperiosa que tiene ese pecador de aferrarse solo por la fe a este mensaje, dándole la espalda a su maldad, para así recibir el perdón completo de todos sus pecados y la vida eterna. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, lo que ha hecho con tu vida si sos un creyente genuino. El Espíritu Santo ha confirmado estas verdades. Uno dice, bueno, ya el Espíritu Santo esa obra en mi vida y no hace nada más. No, esa obra no culmina ahí. La obra del Espíritu Santo que mencionamos solo el inicio de la obra que Él hace en tu vida.
El Evangelio o el Espíritu Santo luego continúa trabajando por medio del Evangelio en el creyente genuino, en un proceso diario y constante durante toda su vida, por el cual progresivamente el Espíritu Santo te va afirmando. Como lo hace, al darte mayor entendimiento y mayores convicciones espirituales acerca de la verdad respecto a Dios, de la verdad respecto a la salvación que has recibido, de la verdad respecto a tu propia vida, en cuanto a tu necesidad de crecer cada vez más en la fe, alejándote del pecado y creciendo cada día más a la imagen de Cristo, y de la esperanza que tiene cada creyente en cuanto a lo que le espera en la vida venidera. Uno va teniendo cada vez más convicción, va entendiendo cada vez más qué es esto que ahora hemos abrazado y que se trata de la fe cristiana. De esta manera, entonces, es como el cristiano es confirmado por Dios por medio del Evangelio. Por eso, como bien decía hoy Carlos en la predicación del Evangelio, evidentemente el Evangelio debe ser escuchado por aquellos que están perdidos para que Dios los salve, pero en definitiva también el Evangelio es para todos los creyentes. Y debemos entenderlo eso con claridad. Un comentarista bíblico resalta lo siguiente en cuanto a esto que me parece muy significativo. Dice lo siguiente: el incrédulo no tiene certeza alguna acerca de Dios, su palabra o el camino de salvación. La mayoría de los seres humanos ni siquiera tienen interés en encontrar al Dios verdadero. Están perfectamente satisfechos con la religión que han recibido o a la que han sido expuestos en la cultura prevaleciente, o de otra manera carecen en absoluto de interés en cuestiones religiosas. Incluso aquellos que intentan hallar a Dios mediante su propia búsqueda y discernimiento, como dice y cita 2 Timoteo 3:7, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Por otra parte, por medio del Evangelio, Dios puede confirmar en la verdad las mentes y los corazones de los creyentes. Dios tiene el poder para establecernos, fundamentarnos y hacernos permanecer firmes en Él. Ningún ser humano que no sea un cristiano puede estar seguro acerca de Dios, ni tener certeza acerca de su verdad, sus estándares de justicia, su amor y cuidado, y mucho menos de estar con Él por toda la eternidad. Solo las personas que han tenido una conversión genuina pueden decir junto a Pablo con toda veracidad: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. Ahora, es interesante revisar que con esta sección, incluso esta sección que estamos mencionando aquí, que es muy pequeña, un par de palabras, una frase cortita, se resumen parte de los conceptos teológicos vertidos al comienzo de la epístola. En verdad, voy a mostrarte, en cierta medida, durante todo este sermón, que esta doxología no solo Pablo la presenta como una manera de expresar una alabanza a Dios por el Evangelio, sino que en cierta manera, en esta breve doxología de 3 versículos, se presenta prácticamente un resumen de toda la epístola. Es, por así decirlo, el versículo 25 al 27, un resumen de toda la epístola. Aunque diga, pero los otros son un montón de capítulos, ¿cómo puedes resumir? Sí, en parte, esta doxología es un resumen de toda la epístola. El apóstol, por ejemplo, y en lo que estuvimos viendo, remarcaba acerca de la realidad de que todos los seres humanos, por igual, universalmente, están bajo la condenación del pecado. Eso él lo marcó en Romanos 3:9. ¿Qué pues, decía él, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Sin importar si una persona profesa una religión o no, el resultado de su condición es que todos por naturaleza están alejados de Dios, no alcanzan el estándar que Dios requiere de justicia y por lo tanto en su vida solo muestran los frutos de su caída. Como menciona Pablo en parte en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí está la buena noticia que Pablo presenta y que lo anima justamente a exaltar al Señor.
que por medio del Evangelio, cuando éste es predicado correctamente, donde sea y a quien sea, Dios lo usa para tomar una mente que está perdida, corrompida a causa del pecado, vacilante, errática, insegura, confusa, o sea, un caos total, y así también tomar esa alma que está condenada y procede a confirmar para siempre su verdad a esa persona por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que ha hecho Dios en tu vida si vos sos un creyente genuino. Lamentablemente es normal ver a muchas personas en el mundo que tratan de sacarle el jugo a la vida, ¿no? Por así decirlo, exprimiéndole, por así decirlo, todo el deleite y el significado que puedan, pero que solo terminan descubriendo que en eso no hay nada que los satisfaga de verdad. ¿Por qué? Porque la vida, hermanos, solo puede encontrar significado real en el Creador de la vida y que asimismo la sustenta. Aparte de Dios, no hay propósito, sentido, satisfacción, deleite ni esperanza. No, lejos de Dios, aparte de Dios, solamente hay pecado, hay decepción y hay juicio. Por eso es que solamente los cristianos son los únicos privilegiados en el mundo al ser confirmados por Dios por medio de su verdad. Porque solo en Dios hay gozo y esperanza verdadero, y eso solo lo pueden ver aquellos a los cuales se le ha corrido el velo y ahora pueden conocer al Señor de verdad. Al reflexionar en todo esto, creo que se entiende con mayor claridad por qué Pablo exalta a Dios por el Evangelio. Un líder espiritual auténtico alaba al Señor por ver cómo el mensaje logra lo que él no puede. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando? Tratar con los corazones de aquellos hermanos a los que él ama profundamente. Un líder espiritual la ama y quiere lo mejor, sabe que él no puede cambiar los corazones de nadie, pero ve que de repente, por medio de la predicación fiel de la Escritura, Dios va obrando. Y si, como decía la semana pasada, un siervo fiel es aquel que a causa de estar involucrado profundamente con la iglesia del Señor, anhela que los demás miembros crezcan espiritualmente y a su vez se esfuerza por protegerlo, no va a dejar de glorificar al Señor cuando ve que otros son confirmados por medio del Evangelio. Va a exaltar a Dios y gloria a Dios, mirá lo que está haciendo. Pero aunque esto es verdad y esto es algo esperable en la vida de un líder espiritual, analizando un poco más esta porción, considero que no solo debe ser algo que motive a la alabanza de los que lideran, sino de todos los cristianos. Debemos animarnos todos, hermanos, todos los que estamos aquí, todos los que han nacido de nuevo, todos los que son creyentes genuinos. Debemos exaltar al Señor, ya que es por medio del Evangelio que Él no solo confirma a los romanos, sino a todos nosotros. Por eso, como Él nos confirma por medio del Evangelio, es digno de que todos juntos le alabemos y tengamos en muy alta estima el Evangelio. Eso en cuanto a la primera razón. La primera razón porque Dios nos confirma por medio del Evangelio. La segunda razón es porque Jesucristo es proclamado en el Evangelio. El texto prosigue mencionando algo muy significativo, tal vez cortito, pero muy significativo en cuanto al Evangelio y que se relaciona con lo que empezamos a ver en el texto. Dice luego en este versículo 25, y la predicación de Jesucristo. Recién mencionaba que es por medio del Evangelio que Dios confirma a los creyentes. Lo vimos en la primera parte. Por eso, Dios confirma por medio del Evangelio, pero el Evangelio que tiene esta clase de poder no es cualquier Evangelio. Todo enseguida hemos cantado, casi lo sabemos de memoria. No me avergüenzo del poder del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Sí, el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero no cualquier Evangelio.
no cualquiera. No es un mensaje, el Evangelio verdadero y que tiene poder, que pueda ser matizado por los pensamientos de filosofías humanas. Ese no es el Evangelio que tiene poder. Pablo fue claro en 1 Corintios 1:21 diciendo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio genuino, no de un Evangelio matizado por las filosofías y pensamientos de hombre. Ese Evangelio no tiene poder para cambiar a nadie. Tampoco se trata de un mensaje que pone a la obediencia a la ley como un medio que aporte al perdón de los pecados. Tampoco. Pablo lo dejó claro en esta misma carta de Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la obediencia a la ley es que Dios salva. ¿Por qué? Porque la ley no puede salvar a nadie por obedecerla. Porque todos fallan. Sino que entonces, si no se trata de un evangelio ni matizado, ni adulterado, ni un evangelio por obra, el evangelio entonces que Dios usa para afirmar a los suyos es solo el que trata acerca de Jesucristo. Ese es el evangelio que tiene poder para salvar. Este es el evangelio del cual Pablo no se avergüenza, el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio al cual él le dice a los Gálatas que si alguien le trajera un evangelio diferente, sea anatema. E incluso él les advierte diciendo, si yo incluso le trajera un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo, yo también sea anatema. No me escuchen. No, ¿por qué no escuchen otro? Porque no hay otra clase de evangelio que pueda salvar. Esta es la conexión entonces entre la sección anterior y esta, y que podría leerse así. Solo a Dios la gloria, porque solo Dios es capaz de confirmarnos por medio del Evangelio, cuando el Evangelio que se predica presenta de manera central a Jesucristo. Claro que el Evangelio es que le confirma, el que Dios usa para confirmar, pero no cualquier Evangelio. El Evangelio que predica a Cristo. Pero hay otro asunto importante en esta afirmación del apóstol. Él menciona que en su evangelio, dice a él predicaba a Cristo, la predicación de Cristo. Es interesante aquí, la palabra predicación, el original, el griego kerugma, apunta a una proclamación hecha por un heraldo, por un embajador. Este mensajero no solo transmitía cierta información, sino que daba un mensaje muy significativo que requería que todos los oyentes prestaran atención, principalmente porque la persona que encomendaba su mensaje era muy importante. Debía ser muy atento la gente que iba a escuchar, no porque el mensajero fuera importante, sino porque el mensaje tenía una gran importancia por quien enviaba ese mensaje. Por lo tanto, si ese mensaje era importante porque la persona que lo enviaba era demasiado importante, el mensajero, ¿cómo tenía que ser? Fiel en transmitir lo que se le había mandado a proclamar. ¿Cuál era la proclama que este heraldo, que sería Pablo, tenía que transmitir? ¿Por qué era tan importante ese mensaje? Dijimos porque era muy importante aquel que lo había mandado, y porque en definitiva era importante porque la proclama era anunciar a Jesucristo. Y como Jesucristo es el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, el resplandor mismo de la gloria de Dios, el mensaje entonces que el apóstol predicaba era absolutamente grandioso. Porque era un mensaje que hablaba de Jesucristo y solo Jesucristo. Porque mencionar el nombre de Jesucristo, su sola mención, hace que nuestros corazones se quebranten. Hace que el corazón más duro se quebrante. Porque su nombre está lleno de dulzura. Y porque pronunciarlo quebranta nuestros corazones. Jesucristo, el Hijo de Dios.
Por eso es que nosotros predicamos a Cristo y a Él crucificado. Pablo lo decía en 1 Corintios 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque no hay otro mensaje que pueda confirmarnos, hermanos. Ahora, considerando estos conceptos, llegamos a notar la segunda razón de por qué un líder espiritual auténtico exalta a Dios por el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es proclamado por medio de este mensaje. Ahora, si miramos con atención, podemos confirmar justamente que buena parte de toda esta epístola ha tratado acerca de esto. ¿De qué? De Jesucristo y de su obra hecha a favor de los pecadores que fueron redimidos. Y vos decís, Tana, sigue, miremos, si te parece solamente una lista parcial, podemos encontrar mucho más, pero solo una lista parcial. Por ejemplo, ¿cuál es la justicia que hace que el pecador pueda estar a cuenta con Dios? La justicia perfecta que viene por la fe en Cristo, como se menciona en Romanos 3:22. Somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo es posible eso? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. ¿A quiénes su fe les es contado por justicia a su favor? A los que creen en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, Romanos 4:24. Como recién leíamos hace un ratito, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo es eso posible? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, como menciona Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que si en verdad morimos con Cristo, creemos con toda seguridad que también viviremos con Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 8. Que como dice, en verdad la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos capítulo 6, versículo 23. Y que en definitiva, como menciona Romanos capítulo 8, versículo 39, una noticia maravillosa para cada pecador que ha recibido el perdón de todos sus pecados, es que puede tener seguridad completa de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Cristo y solamente Cristo. Eso es lo que Pablo ha estado mostrando. La belleza de nuestro Salvador Jesucristo. Un líder espiritual, pero junto con él cada creyente genuino exalta a Dios por el Evangelio, porque en este mensaje se proclama al Hijo de Dios, el cual, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabamos a Dios, hermanos, por el Evangelio, porque en el Evangelio se habla acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi pregunta es, hermanos, ¿acaso hay una mayor motivación que esa para tener en alta estima el Evangelio? Finalmente, la tercera razón es que el plan de Dios para la humanidad se revela en el Evangelio. Un líder espiritual exalta a Dios por el Evangelio y la razón que tiene alta estima es porque es el medio que Dios usa para confirmarlo. Es Cristo proclamado, pero también es el plan de Dios revelado en el Evangelio. El pasaje prosigue dando un nuevo enfoque a esta doxología. Primero se habló acerca del uso que Dios le da al Evangelio para confirmar a los suyos. Segundo, observamos acerca de quién se anuncia, el Señor Jesucristo. Pero en esta tercera sección se apunta a otra realidad interesante. Leamos a continuación. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero se habla acerca de la revelación de un misterio
que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado. Aquí, importante, la primera palabra que vamos a ver es la palabra misterio, el cual dice el texto que se reveló. Esta idea de misterio que se usa en el original no es como la usamos normalmente hoy a nosotros cuando hablamos de misterio. Nosotros a veces cuando hablamos ahora de misterio pensamos, por ejemplo, en alguna película, ¿no? Así como medio rara, ¿no? Que están pasando cosas como de suspenso, ¿no? Y de gente muy inteligente y muy sagaz para intentar descubrir algo que está medio así misterioso, oculto, como medio tenebroso y que, bueno, la gente trata de resolver. Bueno, esa no es la idea de misterio aquí. Un teólogo explica la interpretación correcta acerca de este término. El uso en el Nuevo Testamento de esta palabra, mysterion en el griego, se refiere a algo que estaba escondido en tiempos pasados, pero que se ha dado a conocer. De manera específica, se refiere a una parte de la verdad de Dios que no fue revelada o solo fue revelada parcialmente en el Antiguo Testamento. El apóstol justamente se define como alguien privilegiado en el sentido de ser uno de los siervos al que Dios le dio la responsabilidad de presentar una revelación nueva, como dice nuestro texto, que se había mantenido oculta en tiempos pasados. Hoy un montón de gente dice que voy a tener una nueva revelación. Todo verso, mentira. Como decimos nosotros, chamullo. No existe nada de eso, la revelación completa está en la Escritura. Pero Pablo sí podría tener una revelación nueva, porque él sí le fue dado esa autoridad para dar esa revelación nueva. Él así lo dice en 1 Corintios 4:1, dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Luego en Colosenses también él lo dice, de lo cual fui hecho ministro de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora uno dice, cuando piensa en esto del misterio, tenemos que pensar que no es algo extraño o atípico en el Nuevo Testamento. En varias ocasiones se habla acerca de otros misterios. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8 se habla del misterio de la iniquidad. En Marcos capítulo 4, versículo 11 se habla del misterio del reino de Dios. Y así hay muchas veces más que se menciona. Entonces no es algo atípico que utilice la idea del misterio. Tampoco quiere decir con esto el pasaje de que una revelación en el Nuevo Testamento da un significado nuevo a pasajes del Antiguo Testamento. Como decir, bueno, antes significaba esto, ahora significa algo diferente. No. Vemos que muchas veces los autores del Nuevo Testamento citan a referencias del Antiguo Testamento. Lo que hace la revelación traída por los autores del Nuevo Testamento es darnos más claridad a nosotros. Pero aunque esto sea cierto, los oyentes originales comprendieron lo que necesitaban en ese momento y entendieron lo que se les había escrito. Una cosa no tiene que ver con otra. La nueva revelación trajo aspectos no conocidos o aclaró algunos que ya estaban planteados en el Antiguo Testamento, pero sin alterar ni el significado de textos anteriores, ni la revelación ya conocida con anterioridad. Esto es importante que lo entendamos para entender cuando nos está diciendo que hay una nueva revelación. Ahora, lo que queda por responder, bueno, ok, entiendo esto, pero ¿cuál es ese misterio? ¿De qué está hablando aquí cuando habla de misterio? Bueno, el texto lo dice a continuación. Este misterio que se ha manifestado ahora había sido adelantada, pero no de una forma acabada, dice el texto, por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, y se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Este misterio, entonces, a partir de esta declaración, consiste en lo siguiente. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles que llegan a la fe por medio del Evangelio son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de las promesas en Cristo Jesús con los judíos. Eso habla Efesios capítulo 3, versículo 3 en adelante, que por revelación, dice Pablo, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Dice luego versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, el misterio revelado del que trata este pasaje es que en definitiva el plan eterno de redención de Dios siempre ha incluido a los gentiles en la misma medida que a los judíos, el pueblo escogido de manera especial bajo el antiguo pacto. A través de Cristo, los creyentes de origen gentil, como somos vos y yo, son salvados, llegan a ser hijos de Dios y ciudadanos de su reino de una manera tan plena e irreversible como todos los creyentes judíos. Por eso es que por medio del Evangelio se le revela la realidad de que Dios en su mandamiento, como dice el pasaje, esto de su mandamiento podría leerse de acuerdo a su mandato eterno, ha dado a conocer el mensaje de salvación para que entonces toda la gente, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, puedan venir a la fe en Cristo. Puedan venir en obediencia a la fe en Cristo. Por medio del cual, entonces, a cada una de estas personas se le perdona todos sus pecados y se le da una nueva vida en el Señor, a todos por igual. Como remarca aquí el texto, era algo que había sido anticipado por la escritura de los profetas. Por ejemplo, en Isaías 53:11 se remarca que el siervo del Señor justificaría a muchos llevando sobre sí las iniquidades de ellos. Luego vemos también en Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 33, que un nuevo pacto iba a ser establecido con promesas muy significativas. Los judíos habían pensado en estas predicciones, las sabían, las conocían, tenían el Antiguo Testamento para leerlo, pero sin importar cuál podría ser su significado completo, ellos habían llegado a la conclusión de que estas promesas y todo esto que habían anticipado los profetas se aplicaba solamente a ellos, a la raza escogida por Dios. Eso es a la conclusión que llegaban. Sin embargo, cuando Dios estableció su pacto con Abraham, mencionó en su ofrecimiento de gracia para el mundo de esta manera. Usted sabe, en Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Incluso el Señor dijo a Israel por medio del profeta que no solo la había llamado en justicia, la sostendría por la mano y la guardaría, sino que además la pondría por pacto al pueblo y por, dice Isaías 42:6, luz a las naciones. Incluso por el mismo profeta Dios predijo hablando acerca del Mesías lo siguiente, te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y es muy significativo porque justamente ese pasaje, Isaías 49:6, es el que Pablo junto con Bernabé presenta delante de una multitud de judíos y gentiles. Allí en Hechos 13, 46 y 48 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os jugáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y dice versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, hermanos, el Evangelio presenta de una manera completa el plan de salvación para toda la humanidad, que tal como vemos alcanza no solamente a judíos, sino también a gentiles. Pablo no se avergonzaba de este mensaje porque justamente tenía poder para salvar tanto a unos como a otros. Nosotros lo mencionamos varias veces ya al pasar, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, también a los gentiles. Pero aunque él, como decimos, no se avergonzaba de este mensaje, su actitud no era no solo, no me avergüenzo nomás, sino también él alaba a Dios por esto, alaba a Dios por este plan que se presenta en el Evangelio. La tercera razón entonces por la cual un líder espiritual auténtico exalta a Dios por el Evangelio es porque en el Evangelio se revela de manera clara el plan divino de salvación.
En cuanto a eso, entonces, también podemos notar que es lo mismo que Pablo toca en las secciones finales de la epístola. Si vemos, dijimos que es un resumen. Bueno, por un lado, él explica que Dios hizo notoria la riqueza de su gloria, no solo en los judíos, sino también en los gentiles. En Romanos capítulo 9, versículo 22 al 25 lo menciona. Luego en Romanos capítulo 10, versículo 11 y 12 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para todos los que le invocan. Más adelante, en Romanos capítulo 11, versículo 25, dice, este misterio que ha acontecido en Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, luego, cuando él empieza a dar instructivos de la nueva vida en Cristo, manda a todos los creyentes, judíos y gentiles por igual, a que se ministren unos a otros con los dones que el Espíritu Santo le ha dado. En Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Luego en capítulo 13, versículos 9 y 10, resume la ley con un solo mandamiento, diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sin diferenciar si se tratara de judíos o gentiles. Luego exhorta en el siguiente capítulo a que se reciban mutuamente sin que el uso de la libertad cristiana sea un motivo de división, capítulo 14. Después va a recordarles que esto debe ser así porque la extensión que Dios hace de la gracia en su salvación alcanza tanto a judíos como a gentiles. En especial el capítulo 15, versículo 7, resalta con claridad esto y dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, sin importar si son judíos o gentiles. ¿Por qué? Porque así también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Sin ir más lejos, sus saludos finales presentan justamente el afecto por igual, ya vimos, por creyentes de diferente origen. Los mencionamos, lo vimos bastante en los sermones pasados. Manda saludos a judíos, manda saludos a gentiles, todo mezclado, porque no pasa nada. Pues para Él los ama igualmente, a unos y a otros. Y no solamente que Él los saluda y les expresa su afecto, sino que anima a que se sirvan mutuamente y tengan comunión mutua, en capítulo 16. Queda la clara entonces que no solo nos encontramos con una doxología, sino con un precioso resumen de toda la epístola, y que el Evangelio trata en parte acerca de todos estos diferentes conceptos que se fueron viendo durante toda la carta. De alguna manera nosotros, ya hablaba con algunos hermanos, pensamos más en el Evangelio en lo que sería la sección media de la carta, o la sección comienza cuando hay más teología o enseñanza doctrinal, pero en sí, agarres los conceptos que agarres durante toda la epístola, incluso del capítulo 2 en adelante, cuando hay parte de instrucciones, todo tiene que ver con el Evangelio. Cada uno de los detalles que da Pablo es acerca del Evangelio que él predicaba. Por eso no debería sacar a la justificación claramente del Evangelio, pero tampoco debería sacar los mandamientos de la nueva vida en Cristo, porque también son parte del Evangelio. El texto culmina con una expresión de alabanza al que ha hecho todo y que nos ha dado el Evangelio con un regalo incomparable. Versículo 27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es interesante que lo que el apóstol exalta es la gloria de Dios única, pero en cuanto a un atributo que es su sabiduría. Él no dice al único y poderoso Dios. Él no dice al único y fiel Dios. Él no dice al único Dios de gracia. Él podría haberlo mencionado así. De hecho, en otro momento lo hace. Pero en este caso él definió exaltar a Dios que es único en sabiduría. Ahora, ¿por qué dice así? ¿Por qué quiere marcar más la sabiduría de Dios? Bueno, considero que lo hace para llamar la atención de los romanos en cuanto a destacar la sabiduría de Dios infinita en haber diseñado y llevado a cabo un plan de redención tan perfecto. Esto se resalta de manera grandiosa por medio de su pueblo, la iglesia de Cristo. En Efesios capítulo 3, versículo 8 al 11 se habla de esto. En el versículo 10 se dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero justamente sobre todo es mediante Jesucristo que Dios reveló de una manera sublime e insuperable no solo su gracia inmensa, sino también su sabiduría impresionante.
Por eso, como se trata de esto, es que la carta termina cerrando diciendo: a Él sea la gloria para siempre. Amén. Al reflexionar en todo este pasaje, hermano, es que realmente creo que un líder espiritual auténtico se reconoce por varias cosas, pero una de estas cosas es por exaltar a Dios por el Evangelio. Un líder espiritual auténtico no es alguien que se jacte de un ministerio fructífero, de su conocimiento, de su capacidad oratoria, sino solamente él se jacta y se gloría en el Señor y en el Evangelio que Dios le permite experimentar en su propia vida, pero que también le da el privilegio de poder predicarlo a otros. Pablo fue claro con esto cuando había gente que se jactaba allí en Corinto, y él, 2 Corintios 4:5, él dice con claridad: hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos, no estoy acá para pararme y hablar de mí, sino predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Un siervo fiel tiene en muy alta estima la palabra de Cristo, porque para él no hay un discurso de mayor valor. Tal es así que al comparar su mensaje con el mismo, puede afirmar con total honestidad, yo también lo digo junto con Pablo en 2 Corintios 4:7, que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que a las claras quede a la vista que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Y que por lo tanto Él es el que debe ser exaltado en cada púlpito cuando la palabra de Dios se abra. Pero aunque esto es cierto y debería ser normal y habitual y esperable en cada líder espiritual auténtico, creo que también esta es una premisa esencial para cada creyente verdadero. No solo un líder espiritual auténtico debe exaltar a Dios por el Evangelio, sino cada creyente auténtico debe exaltar a Dios por el Evangelio. Si, como dice una canción, tenemos 10.000 razones para alabarlo, sin lugar a dudas, una muy importante es alabarlo por el Evangelio de Cristo que Dios nos ha dado. Debemos alabarle por el Evangelio. Porque por medio de ese Evangelio Él nos confirma. Porque por medio de este mensaje Jesucristo es proclamado. Y porque es en el Evangelio que se nos revela el plan de salvación para la humanidad. Y esta última razón, hermano, es preciosa. Las buenas nuevas para tu vida son que Él ha tenido misericordia de tu vida y ha decidido incluirte en su plan de salvación. Cuando vos lees ahí que habla de gentiles, está hablando de vos. Dios no tenía ningún motivo para elegirte, para salvarte. Pero de repente a Él le plació salvar a algunos argentinos, paraguayos, peruanos, bolivianos, uruguayos, no me quiero olvidar ninguno, venezolanos y colombianos, creo que estamos todos. Gentiles, porque básicamente Él quiso hacerlo así. Y lo ha hecho así. Escogiéndote en la eternidad pasada, enviando a su Hijo al mundo hace 2000 años atrás para que sea el sacrificio perfecto por el pecado, y aplicando esa obra en tu vida en el presente por medio del Espíritu Santo. Hermanos, el Evangelio proclama que tu salvación fue posible solo porque Dios en su misericordia tremenda e inmensa definió diseñar un plan perfecto y completo para lograr salvar a un pecador tan sucio y tan perdido como eras vos y como era yo. ¿Con qué meta? Como escuchábamos hoy en la escuela bíblica, para alabanza de la gloria de su gracia. Así dice Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Hermanos queridos, démosle gloria a Dios porque por medio de esta epístola Él ha hablado tanto a nuestras vidas al ser expuesto una y otra vez al Evangelio. Aunque quizás no te diste cuenta, mucho de lo que vimos en estos sermones fue el Evangelio. El Evangelio que te ha ido confirmando cada día más. Pero no solo démosle la gloria por esto, sino que Él reciba la gloria, porque en estos casi 9 años en lo que ICPD ha estado abierto, las puertas de ICPD han estado abiertas, hemos podido poner al Evangelio en el lugar de estima que corresponde en nuestra iglesia local. Han pasado los años y el Evangelio sigue en pie. Y Dios merece la gloria por eso, no nosotros. Si Él no hubiera sido fiel, no pasaría lo que hoy pasó, como todos los domingos, escuchando el Evangelio de Cristo. Pero no puedo terminar este sermón sin hacer algunas preguntas. Te consulto, amigo oyente, que me escuchás hoy. ¿El Evangelio ha impactado tu vida? ¿El Evangelio te ha hecho notar acerca de tu pecado? ¿Te ha mostrado tu incapacidad para salvarte a vos mismo? Escuchadme, querido oyente, ¿has llegado a experimentar la hermosura de Jesucristo? ¿Ocupa Cristo el lugar más relevante en tu vida? Mirá, si tus respuestas de corazón a estas dudas, vos lo sabés en tu corazón, son negativas, creo que es tiempo de que reflexiones en tu condición actual y en tu destino eterno. Si tus frutos no muestran un cambio como el Evangelio produce en la vida del pecador que Dios salva, deberías reflexionar porque probablemente no estás en Cristo y lo que necesitas urgentemente es que Él te perdone. Lo que necesitas es perdón de tus pecados. No necesitas que la gente te entienda, no necesitas mejorar tu salud, no necesitas ser más rico o menos rico, no necesitas progresar en la vida, lo que necesitas es perdón. Que Dios perdone tus pecados. La buena noticia de lo que venimos hablando es que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para dar su vida como una ofrenda por el pecado de todos nosotros. Él murió en la cruz cargando la ira de Dios, pero eso no fue todo. El testimonio que hemos recibido de que Cristo resucitó al tercer día con poder, demostrando que no era ningún loco, que no era ningún mentiroso, sino que realmente Él era el Hijo de Dios. Y confirmando que el Padre aceptó la ofrenda que el Hijo ofreció por nuestro pecado. El mensaje que tengo para decirte hoy, que hemos recibido de Él, es que todo el que crea en Jesús y se arrepienta de sus pecados, Él le va a otorgar el perdón y la vida eterna. Mi última pregunta para vos, querido oyente, es, y prestame atención, por favor, ¿qué vas a hacer ante esta realidad? ¿Qué vas a hacer ante este anuncio? ¿Qué vas a hacer ante este mensaje? Vení hoy a Cristo, por favor. No esperes más. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Ha sido tan precioso poder predicar todo este tiempo la epístola a los Romanos. Realmente, Señor, hemos visto tu gloria, la gloria del Evangelio. Y queremos exaltarte por eso. Te damos gracias por todo lo que has hecho. Te ruego que puedas llevarnos todo esto a una reflexión en nuestra vida y un crecer de acuerdo a tu voluntad. Bendecí este tiempo final de alabanza, que podamos alabar y exaltar tu nombre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.